Hola, vamos a iniciar un nuevo video. En esta ocasión hablaremos acerca de la importancia del aprendizaje experiencial. La realidad es que todos aprendemos mucho más de la experiencia propia o de la experiencia de otros. De ahí la importancia de que nosotros, cuando damos clase, pongamos muchos ejemplos de lo que hemos vivido, porque de alguna manera nuestro cerebro se engancha con ello. Pero cuál es la base del aprendizaje experiencial, sobre todo llevado a la virtualidad. Empecemos con esta cita de Alexander Baud, quien nos dice que el aprendizaje experiencial no es ni una actividad especial, ni una que deba ser facilitada por otras personas, ya que es lo que los seres humanos hacen continuamente durante toda su vida. ¿A qué se refiere con esto? Que quizá nosotros deberíamos de volvernos más observadores de lo que sucede en nuestra vida y en nuestro alrededor acerca de cómo aprendemos. Y esto me lleva a pensar mucho que hoy en día, cuando yo tengo la necesidad de aprender a hacer algo, de inmediato busco un video en YouTube. Pero no solo la necesidad de aprender a hacer algo, porque puede ser hacer un pastel o cómo cambiar una llanta. También, cuando tengo necesidad de aprender de algún tópico o tema, busco algún video que alguien generosamente en esta sociedad del conocimiento ya haya compartido. Esa acción de búsqueda de ayuda es a lo que podemos llamar experiencias o buscar experiencias o aprendizaje experiencial. O la observación que yo hago de cómo resuelve alguien una situación, yo estoy aprendiendo de la experiencia a partir de la observación. Cuando trabajamos de manera virtual y apelando a las pedagogías emergentes, sabiendo que tengo tecnologías emergentes, es que yo puedo imitar la realidad. Es así que ellos nos dicen, el aprendizaje informal en la virtualidad. Entendamos que hay aprendizaje formal, no formal e informal. El informal es el que acabo de narrar, que no está vinculado a ninguna institución educativa o a ningún proceso formativo. Es algo que se da de manera informal. Y te dice, está basado, sostenido en el aprendizaje experiencial, en el aprendizaje tácito y en las comunidades de práctica. Es así como aprendemos de manera informal. Buscamos gente que nos apoye, sacamos de nuestro inconsciente cosas o aprendizajes que no sabemos que sabemos, o observamos y miramos a través de la experiencia de otros o la propia a partir de un ejercicio de metacognición o de análisis de los pasos que di para llegar a donde estoy. ¿Ok? Entonces, vamos a precisar algunos puntos que nos servirán de guía para cuando yo esté diseñando mi sesión o mi clase o mi asignatura utilizando la tecnología. Entonces, la experiencia es la base y el estímulo para el aprendizaje, ¿sí? Es la experiencia lo que nos va a motivar. Recordemos que el deseo de aprender emerge de la experiencia propia del estudiante, no de la nuestra, pero nosotros vamos a poner lo necesario para que él empiece a provocar o a generar su deseo de aprender. Y esto tiene que ver con un compromiso existente o el reto que nosotros le estemos planteando. Por eso hablamos de conflictos cognitivos, de ponerles problemas de manera frecuente. Esos son principios didácticos también. El aprendizaje experiencial, ¿qué pasa? Que las personas construyen su propia experiencia de manera activa. Aquí el aprendizaje no es nunca un acto pasivo. Ojo, la reflexión constante, aunque no es algo que se vea, en realidad es una experiencia activa interna, cuando realmente estamos provocando la reflexión a partir de las preguntas, los conflictos cognitivos o aquello que colocamos para que nuestros estudiantes empiecen a generar o a construir su propia experiencia. Recordemos que el aprendizaje es un proceso holístico, me implica todo mi ser, mi cuerpo, mi mente. Se habla de cuerpo, cerebro, mente e incluso hay quien dice espíritu. Eso es lo que nos hace seres humanos. Y por ello hay que implicar la emoción, la voluntad y el esfuerzo cognitivo.
que es decir, voy tras ese reto. El aprendizaje experiencial te dice que se construye social y culturalmente, no es algo individual. Va a estar influenciado o influirse por los compañeros, las expectativas sociales, culturales y aquello que la comunidad acepta como resultado legítimo. Es decir, esto es lo que se espera y eso puede motivar. Y por eso es que yo debo comunicarme, colaborar, estar en interacción constante con el grupo. Puede ser estudiante-estudiante, estudiante docente, ajá, o estudiante, docente, estudiante, materiales. El hecho es que yo debo de estar de manera constante relacionándome con otros, ya que esta influencia va a motivar y además va a apuntalar mi aprendizaje experiencial. Y es así que se puede decir y concluir que va a estar influenciado por el mismo contexto socioemocional, cómo me siento con el grupo. De ahí que la interacción sea tan necesaria y tan importante hoy en día en la que no tenemos mucho contacto físico con otras personas. Mientras que esta situación que estamos viviendo hoy en día, en la que estamos un poco alejados del resto del grupo, las mismas herramientas nos permitirán acercarnos. Si lo hacemos de manera informal, es cuestión de observar cómo nos atrapan para poderlo llevar a la formalidad, es decir, a un momento sistemático, estructurado, que yo decida, aquí es donde voy a usar el grupo de WhatsApp, aquí es donde voy a usar los documentos colaborativos, aquí es donde voy a usar la interacción dentro de mi llamada de Teams, en fin. La intención es que tengamos los momentos de aislamiento, sí, de trabajo individual, sí, pero los vayamos engarzando con momentos de colaboración, con momentos de interacción, con momentos en donde yo exponga aquello que trabajé y pueda recibir observaciones, críticas constructivas de otro, porque finalmente todo esto me va a generar una experiencia. Bien, entonces, ahora hablaríamos de que mismos Alexander y Bout resaltan que el aprendizaje experiencial o en el aprendizaje experiencial no se necesita ninguna intervención planificada de forma externa. Ajá, porque hay que emular mucho de lo que nos da la vida digital. Mi invitación es que empecemos a observar un poco cómo nos comportamos nosotros para resolver un problema, para buscar información y eso lo traslades o hagas una transposición didáctica a lo que realizas dentro de tu aula. En cuanto al aprendizaje tácito, recordemos que nos hablaban de aprendizaje experiencial, tácito y las comunidades de aprendizaje. El aprendizaje tácito es que es un tipo de aprendizaje en el que el estudiante no sabe que está aprendiendo eso y se da mucho con las tecnologías. Es decir, tú estás investigando, tú estás trabajando sobre algo en Internet y te van llegando informaciones o vas buscando herramientas que te van a ayudar a documentar, a guardar, a interaccionar y todo eso no eres consciente que lo estás aprendiendo, pero lo estás aprendiendo. Se da con y sin tecnología. Sin embargo, hoy la tecnología nos permite todavía acrecentar este tipo de aprendizaje tácito. Recordemos que el tácito es el que no vemos. El explícito, como dice la lámina, como en el iceberg, es lo que se ve. Vive en los libros, en las cabezas de las personas, pero el tácito se ve más bien en la vida y en sus prácticas. Más de las veces no nos hemos dado cuenta de todo lo que sabemos, pero simplemente lo hacemos. ¿Ok? Y es parte esencial de la vida y el trabajo cotidiano. Y por último, vamos con las comunidades de práctica, que no es más que empezar a generar grupos de personas con intereses. Los chats de WhatsApp son un ejemplo, o los de Telegram, que también es una herramienta poderosa para hacer grupos, o bien grupos en Facebook y nuestras redes sociales. En fin, decidiremos
de dónde vamos a tener una comunidad de práctica que debe de tener como característica personas con intereses y habilidades similares para que, para que se ayuden entre sí, con la única finalidad de mejorar el conocimiento experto y que podamos preguntar uno a otro. Esto nos va a ayudar con nuestro aprendizaje experiencial. Ahora imagina esta experiencia en tu aula. ¿Cómo llevarías esta comunidad de práctica, a un modelo en el que ya está sistematizado para que produzcas o provoques el aprendizaje en tus estudiantes? La idea es que se intercambien experiencias, se compartan ideas nuevas, se reúnan fuentes de información y se debatan cuestiones comunes. Un foro en una plataforma virtual también ayuda como comunidad de práctica. De hecho, hay foros en el Internet que te permiten ver las mejores prácticas. Cuando quieres aprender acerca de una plataforma LMS, puedes buscar a los expertos que tienen foros, ver las respuestas que han dado y de ahí ya puedes nutrirte para resolver tu problema. ¿Qué podríamos hacer nosotros en nuestra aula de Teams que simule o asemeje una comunidad de práctica? Una invitación que yo hago es que empecemos a salir de nuestra asignatura, que empecemos a hacer comunidades de práctica con otros grupos, con otros docentes, sea del mismo semestre o cuatrimestre, o sea de diferentes semestres o de diferentes carreras, porque hoy lo que se busca es el trabajo interdisciplinario, pero también transdisciplinario, que lo transdisciplinar significa que trasciende mi disciplina. Gracias a las tecnologías, hoy se habla de que estamos en un nuevo momento tipo renacimiento. En el renacimiento se dieron los polímatas, como Leonardo da Vinci, que tenía conocimiento de muchas disciplinas, y hoy gracias al Internet muchos de nosotros podemos acercarnos a lo que fueron los polímatas, porque hoy yo puedo acercarme a desarrollar conocimientos de robótica, quizá básicos, o de lenguaje HTML, lenguaje de programación, y empezar a programar, aunque mi área o mi disciplina sea la pedagogía. Estamos viviendo un momento histórico, pero para eso voy a aprovechar lo que se hace en el aprendizaje informal como comunidad de práctica. ¿Cómo puedo crear una comunidad de práctica con mi grupo? Esto es algo que vamos a dejar aquí porque son las bases para que tú puedas empezar a transformar tu modelo de impartir clase, que hoy más que impartir es facilitar, es guiar, es quizá entrenar, y lo veremos en algo que se llama los cuadrantes del aprendizaje. Y hasta aquí con este video y nos seguimos viendo a lo largo del curso.